Hola, nuevamente, Shalom Aleichem. Espero que se encuentren bien. Estaremos hablando hoy de la parashá semanal Sab. Sab, que quiere decir ordenó. Ya vimos en la primera parashá del libro de Vayikra o Levíticos, la primera parashá donde ordena Hashem que se haga el tabernáculo y se realicen sacrificios. En esta segunda parashá, ¿verdad? Que empieza en el capítulo 6, versículo 1 y termina en el capítulo 8, versículo 39. Hashem es bien claro. Y ahora Él nos va a pedir que haya una conexión entre lo material y lo espiritual para que exista una elevación de tu emuná hacia Él y una conexión. Pero para ello tenemos que aprender a desconectarnos de lo material para poder pasar al ámbito espiritual. Vamos a ver cómo se puede dar todo esto. Bien, pero en principio, recordemos que Hashem, antes de sacar al pueblo judío de Egipto, pidió que todos ellos llevasen un, un cabrito a su casa. ¿Pero por qué eligió el cabrito? ¿Por qué no eligió otro tipo de animal? Porque ese era el animal que adoraban en ese tiempo los egipcios. Entonces, todos se llevaron un cabrito a su casa, ¿verdad? Y les pidió que una vez que tuviera ahí en su casa ese animal, fuera sacrificado. Y que la sangre la pusieran en el marco de su casa o en las jambas. Y ahí, para evitar que el ángel de la muerte pasara sobre la casa de los egipcios. ¿Pero por qué eso? Hashem, él sabe quiénes son los judíos y quiénes no lo son. Pero sin embargo, Él está pidiendo que hagamos nuestra parte. Es decir, Él no quiere que todo lo tenga que hacer Él solo. También tú tienes que poner de tu parte. Y esa es la forma en que Hashem nos enseña que también nosotros tenemos que colaborar. Entonces, Él pide que se ponga esa sangre para que el ángel de la muerte salte y pase. Por eso se llama Pesaj, que quiere decir pasar por alto, pasar encima, saltar. Eso quiere decir Pesaj, ¿verdad? Mal conocido por muchos por la Pascua. Bueno, la Pascua. Pero entonces, esto pasa y esa sangre es muy representativa. Por eso es que nosotros los judíos tenemos ordenado por él no comer nada que contenga sangre. Hasta en un huevo, si nosotros vemos una gota de sangre en el huevo, la tiramos, porque ahí ya hay sangre. También, si nos cortamos, mucha gente acostumbra a ponerse el dedo en la boca. No, no podemos comer sangre, incluso nuestra sangre. ¿Por qué? Porque la sangre que sale del cuerpo ya no es buena. ¿Me explico? Esa es una cosa. Ahora, hay 4 niveles aquí que son muy representativos desde la época de la creación. Por ejemplo, tenemos el mineral, tenemos el material, tenemos el vivo y tenemos el del habla. Entonces, el material sabemos que es algo inerte, ¿verdad? Que no se puede mover. Sin embargo, sabemos que tiene características muy propias que Hashem le dio. Después tenemos al mundo vegetal. Los vegetales, que también son cosa importante, que forman parte de nuestro ciclo vital porque los tenemos que consumir. Después vienen los animales. Los animales que son otro tipo de cosa representativa que Hashem creó. Y finalmente, el habla, ¿quién es el que la posee? El hombre. Imagínense nada más que la creación de Hashem fue tan perfecta que ni los propios ángeles son capaces de tener las habilidades que tenemos los seres humanos. Nosotros superamos a los ángeles. Somos la creación de Hashem. Por lo tanto, Hashem nos está pidiendo que cuando realicemos sacrificios, ¿quién va a realizar los sacrificios? Aquellas personas que cometieron una falta, que se arrepintieron, pero que se arrepintieron con una fe perfecta. Un arrepentimiento de verdad, de corazón, que se resarció el daño y entonces se pide perdón a Hashem.
¿verdad? Entonces aquí se juntan los cuatro elementos. Vean, las velas. ¿Las velas de qué son hechas? De la grasa de los animales. Los pabilos, también de los animales. El fuego, que es de la naturaleza supuestamente inerte, ¿verdad? ¿Y qué representa la vela? El hombre. Porque hágate cuenta que la vela, lo que está alrededor es el cuerpo. Lo que está dentro del pabilo es el corazón, el alma. Y cuando lo que se prende, se mueve cuando nosotros hacemos una oración. Por eso es que cuando en el templo se hacían los sacrificios, se llevaba un animal acorde con el pecado que se iba a pedir perdón. Y ese animal lo preparaban y lo bañaban con sal. La sal limpia completamente la sangre. Por eso nosotros cuando comemos cualquier tipo de carne que no sea kosher, la lavamos perfectamente para que le salga toda la sangre y la dejamos remojando en sal para que corte toda la sangre, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que hacía para Hashem. Era una forma de cumplir con esa cosa que nos dice Hashem, pon tu parte y yo pondré la mía. Entonces, ese animal se ponía, se sacrificaba, que representaba el cuerpo de la persona que estaba pidiendo perdón. Claro que no te ibas a quemar tú solo. Por ahí alguien dijo, bueno, yo voy a ser sacrificado y mi sangre va a ser dada para la salvación del hombre. ¿Dónde está escrito que Hashem quiere sacrificios humanos? ¿En qué parte de la Torah existe eso? No, él pidió animales, no seres humanos. No confundamos. Porque esto confundió mucha gente y empezaron a hacer sacrificios de bebés, de humanos, porque se confundieron, porque ese hombre los confundió. Entonces, esos animales que se ofrecen ahora, en ese tiempo dirán, bueno, no tenemos un templo porque el templo tiene que ser el primer requisito para hacer los sacrificios. Claro que no. Pero lo que sí tú puedes hacer es que cada vez que tú pidas a Hashem, es que prendas una cera, una vela, préndela, déjala que se consuma, pídele a Hashem perdón. Y también, ¿por qué no prender ceras o velas para darle gracias de lo que nos dio? Porque siempre estamos pidiendo, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido para darle gracias por lo que nos dio? ¿Verdad? Entonces, en esta parasha de Saf, ordena a Hashem de qué forma y de qué manera deben ser realizados esos sacrificios y cuáles son la finalidad para hacerlo, ¿verdad? Una cosa puede ser para hacer un tikkun o arrepentimiento y la otra para agradecer. Le vamos a agradecer por todo lo que nos da, ¿verdad? Entonces, sería bueno que en esta noche de Pesach pudiéramos prender ceras como agradecimiento porque nos permite a Hashem estar otro año más y pedirle que nos permita estar otro año más el próximo para celebrar otro Pesaj. Y bueno, espero que con esta parasha entendamos los cuatro niveles que Hashem hizo para nuestra salvación espiritual. Aquella persona que es humilde, fíjense bien lo que digo, una persona humilde puede ser capaz de tener un emuná. Una persona arrogante, orgullosa, vanidosa, Hashem la detesta. Ni siquiera habita en ella. Por eso no debemos de perder esa conexión con nuestro Creador. Porque si perdemos la conexión con nuestro Creador, vamos a empezar a padecer. Recordemos que una persona exitosa no es aquella que sube, es aquella que cae y se levanta, vuelve a caer y se vuelve a levantar, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Esa es la persona exitosa, porque entre cada caída hay una enseñanza y hay que agradecerle a Hashem porque nos da oportunidad de poder crecer para poder llegar con él. Y esperemos que podamos ser nosotros los que veamos que llegue nuestro Mesías, que se dé a la creación del tercer templo
y que lo podamos ver en nuestros tiempos y que así sea. Amén. Shalom Alejem.